Buenos días, profesor. El video que vamos a desarrollar a continuación, vamos a mostrar cómo realizamos el proyecto final de ecuaciones diferenciales. El grupo está conformado por Cristian Díaz, Juan Manuel Santos, David Tirado, Daniel Vargas, Kilian Leighton y quien les habla, Sebastián Becerra. Para el desarrollo de este proyecto elegimos como hacer un modelado para el vacío de tanques con el fin de comprobar la ley de Torricelli, hallar la ecuación diferencial que rige el movimiento y hacer una práctica teórico-práctica. Para entender el principio de Torricelli nos vamos a la ecuación de Bernoulli, la cual establece cómo es el cambio de presión de un fluido cuando pasa por una tubería y hay un cambio de altitud. Entonces nos dirigimos aquí a esta gráfica. Aquí tenemos un tanque, el tanque está lleno de agua a cierta altura, esa altura la denominamos H1 y se va a vaciar hasta que quede la altura 0. Tenemos el área 1 que va a representar el área superficial del cilindro y el área 2 que va a ser el área del orificio por donde sale el líquido, que en este caso es el agua. De la ecuación tenemos que presión 1 y presión 2 se refieren a la presión atmosférica, la presión que el aire ejerce acá a esta capa de agua y la presión que el aire ejerce al orificio. Como estamos en el mismo ambiente, pues las presiones son iguales, es la misma presión atmosférica, entonces se pueden calcular. El análisis que hacemos a continuación es tener en cuenta esta velocidad 1 que indica la velocidad que fluido y la velocidad 2 con la velocidad s que es la velocidad con la que sale el fluido. La velocidad 1 se puede considerar 0, después de este término se nos va. Y pasamos a la siguiente expresión, donde esto es ρ, que representa la densidad del agua. Como todos los términos tienen ρ, pues lo podemos cancelar. Se puede cancelar de la ecuación. Entonces, ya que la gravedad por la altura 1 es por la gravedad por la altura 2 más un medio de la velocidad de salida. Factorizamos la gravedad y hay que tener en cuenta que H2 es 0 porque es cuando ya la superficie, el líquido queda en la superficie. Entonces, este término que es 0 queda una altura sería la altura inicial en la que el líquido comenzó el proceso del vacío de tanques. Y aquí lo que hacemos es despejar la velocidad de salida para poder reemplazarla y hallar entonces la ley de Torricelli. La ley de Torricelli lo que nos dice es que la velocidad de salida de un fluido a través de un orificio es igual o es la misma que adquiriría un cuerpo que se mueve en un sistema de caída libre. Entonces, es la misma altura y la velocidad con la que choque contra el suelo es la misma velocidad que tenemos aquí. Bueno, para el montaje de nuestro proyecto utilizamos dos baldecitos, un frutín para abrir el orificio en uno de nuestros baldes, una cinta métrica, también agua y bueno, le pusimos un colorante al agua, colorante rojo, para que se viera de la mejor forma en el video. ¿Qué hicimos? Primero que todo le abrimos el orificio a nuestro balde, a un balde, y medimos cuánto era el diámetro de ese agujero. De ahí con ese diámetro podíamos sacar el radio y con ese radio ya podríamos nosotros medir el área hallar el área del orificio. Luego de esto medimos una altura de 5 centímetros y también un radio de 7 centímetros en el baldecito, ¿sí? En nuestro tanque. Y luego de esto procedemos a llenarlo hasta los 5 centímetros, llenarlo de agua, o sea, una altura de 5 centímetros, tapando el agujero para que no se nos vaya a salir el agua. Y luego de esto se suelta, se destapa el agujero y se inicia a cronometrar el tiempo. Con esto sabríamos cuánto más o menos se va a demorar nuestro tanque en vaciarse. Obviamente se hicieron varias pruebas y luego de varias pruebas se sacó más o menos un promedio de lo que llegaba y se hicieron las cuentas para hallar
Pues así obtenemos nuestro tiempo de la forma experimental y de la forma teórica. La ecuación diferencial, vamos a vernos al concepto de caudal, que se refiere a el área por donde sale el fluido, que es el área del orificio, por la velocidad de salida del fluido. El caudal también tiene otra referencia o definición, que es el volumen con respecto al tiempo. Ahora sí vamos a proceder a plantear la ecuación diferencial. Eso entonces lo igualamos al área por la velocidad que hayamos anteriormente por la lentitud Bristol, que la tengo aquí señalada, por la constante de constricción. La constante se refiere a la viscosidad del líquido, va de 0 a 1 y 0 se refiere a un líquido que es tan viscoso que no fluye, y 1 es que fluye a la velocidad máxima. Después nos devolvemos a conceptos de cálculo 2, hallando que la diferencia de volumen es igual a el área transversal de la figura, que en este caso es un cilindro, por la altura. Hacemos el reemplazo acá, entonces nos quedaría el área que depende de la altura por DH, y esa área pasa, que es el área 1, pasa a dividir. El signo menos aparece porque el fluido se está perdiendo. Después de eso, pues ya procedemos por el punto de ecuación diferencial a resolver la ecuación por medio de métodos de variables separables. Entonces pasamos esta h a dividir la raíz de h abajo, y todo este término constante nos queda multiplicado por dt. Al integrar, pues la integral de dt es el mismo t, y la integral de raíz de 1 sobre raíz de h es 2 veces raíz de h. Entonces, acá este factor se va y multiplica t y a c, creando una nueva constante que la denominamos k. Esta raíz de h ahora, este 2 se pasa a dividir ambos términos. Como divide ambos términos, esta constante la llamamos ahora b. Y ya con este nuevo término constante, pasamos a hallar cuál es el valor de b, establecido por la ley de Torricelli, que dice que en el tiempo cero la altura es la que inicialmente teníamos, que es h1. Entonces, cuando el tiempo sea de 0, nos queda que la raíz de h es igual a b, y se plantea o se vuelve a escribir ya con el término y la constante conocida. Eso sería nuestra ecuación diferencial, la altura del tiempo. El índice es 0,07 metros, el radio del orificio es 0,02 metros, es decir, 2 milímetros, y la altura a la que llenamos el tanque son 5 centímetros, que pasado a metros 0,05 metros. Lo primero que hacemos es con nuestra ecuación diferencial. En el paso anterior hallamos esta constante y vamos ahora a hallar el tiempo y la constante c, que es lo que nos falta. Lo primero que vamos a hacer es hallar la constante c. Para la constante c tomamos el siguiente PBI, que nos dice que la altura en un tiempo cero es igual a 0,05 metros, y por medio del experimento sacamos este tiempo promedio, que es las veces que medimos y ponemos el tiempo cronometrado, y nos dio 246 para tener un tiempo más exacto, porque variaba de una medida a otra. Entonces en ese tiempo aproximadamente la altura es 0, la altura del líquido es 0. Reemplazamos esos datos acá en la constante, ganar esta c, a multiplicar el tiempo pasa a dividir. Tenemos 2pi por la altura, por la raíz de altura, por el radio del cilindro, sobre el tiempo, que serían 246, pi por el radio del orificio, por ahí tengo la ecuación, la raíz de veces la gravedad por altura. La constante entonces de viscosidad nos da 0,5027, y ahora sí, con esta constante ya podemos pasar a la fórmula que habíamos despejado anteriormente y hallar el tiempo. Este tiempo pues sería obviamente el tiempo teórico, que es el hallado por la ecuación, y el medio pues sería el tiempo práctico. Este tiempo nos da 246,5 segundos. Acá pues ya lo pasamos a notación de minutos, entonces el tiempo práctico son 4 minutos y 10 segundos. Ya con estos dos valores podemos hallar el porcentaje de error. Entonces tenemos el tiempo teórico, el tiempo práctico sobre el tiempo teórico por el 100%.
y eso nos da un resultado de 1,662 porcentaje de error. Bueno, este es un ejercicio para complementar lo aprendido. Tiene un tanque cilíndrico de 1,5 metros de diámetro con agua y que tiene un agujero circular al costado de la base de 2 centímetros. La altura del agua en el tanque es de 1,2 metros, con una constante de contracción de 0,4946. Calcular el tiempo que tarda en desocuparse el tanque. En unos datos que nos da el ejercicio podemos hallar el radio del agujero, el radio del tanque, la constante de contracción y la altura del tanque. Según la fórmula obtenida anteriormente, podemos reemplazar estos datos. Ya aplicando la fórmula, los datos obtenidos anteriormente nos da un tiempo de 5.624,8 segundos o 93,73 minutos. Vimos que las ecuaciones diferenciales son una herramienta muy importante a la hora de desarrollar modelados como este, en donde se ve la ley de Torricelli. Se cumplieron todos los objetivos y empezando por que se pueda hallar una función-solución al problema planteado que cumpla a cabalidad con lo que realmente pasa en la práctica a la hora de experimentar, dándonos apenas una diferencia de 4 segundos. También se cumplió con un coeficiente que está dentro del rango establecido y se aplicaron los conceptos vistos en el curso de ecuaciones diferenciales. También podemos establecer que el porcentaje de error hallado se puede dar por diferentes factores, como lo es la suciedad que había en el agua, la temperatura en la que se dio el proceso. Con respecto a los cálculos, los decimales a la hora de hacer las cuentas no se tuvieron en cuenta todo. Y con esto pues damos por finalizado el proyecto. Muchas gracias.